Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de videoconferencias, estrategias y programas para la transformación sostenible de localidades menores a 20.000 habitantes. El día de hoy nos encontramos en la quinta y última sesión. Les recordamos que este ciclo de conferencias se realiza en el marco de la conmemoración del 10º aniversario del Programa de Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, MIMU. Mi nombre es Marina Muñoz, coordinadora regional de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda UHPH, y tengo el honor de moderar esta jornada en la que reflexionaremos sobre los avances, aprendizajes y desafíos del desarrollo local productivo, del desarrollo económico y los diferentes retos a los que se enfrenta. El día de hoy conversaremos sobre cómo podemos definir la forma de potenciar el desarrollo productivo de una localidad, cómo podemos trabajar en equipo más allá de lo local, subir a lo regional, qué rol juega la idiosincrasia, la vocación local en este tipo de procesos, eh, qué actores son fundamentales para poder impulsar un desarrollo local sostenible, los roles que cumplen los diferentes niveles del gobierno local, regional, nacional, las asociaciones y los diferentes actores que no son públicos y cómo pueden impactar en el desarrollo de las localidades menores a 20.000 habitantes. El día de hoy contamos con dos personas muy grandes en su ámbito. Em, Voy a presentar a la primera que tenemos hoy en día, a Alejandra Corchuelo. Ella es economista con más de 15 años de experiencia en desarrollo social y en altos cargos directivos del sector público. Ha sido líder en diseño, implementación y seguimiento de política pública y ha trabajado en el desarrollo de proyectos con impacto y eficiencia, con una gran capacidad para coordinar, liderar y motivar equipos de trabajo. Hoy en día, ella tiene la posición de gerente de protección social e inclusión productiva del PNUD en Colombia. Alejandra, te doy la bienvenida. El micrófono es tuyo y no sin antes recordarle a todos nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus preguntas y respuestas a través del botón de Q&A que encontrarán en la barra inferior de la pantalla de Zoom. Al final tendremos una sesión de intercambio con nuestros conferencistas. Alejandra, bienvenida. El micrófono es tuyo. Marina, muchas gracias y primero que todo un gran saludo a todo el equipo de UHPH por esta maravillosa invitación, así como al gobierno de Chile. Los saludamos desde Colombia, desde la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nuestra representante residente tiene un particular interés en este espacio, ha estado muy atenta a el desarrollo de la reunión, entonces de nuevo agradecerles maravilloso momento de intercambio que tenemos aquí en la región. Yo les pediría si me pueden levantar las manitos si están viendo bien la presentación para poder arrancar con esta conversación. Gracias. Bueno, como les decía desde aquí de PNUD Colombia y como bien Marina lo decía, el propósito de hoy es llevarles un poco de lo que hemos aprendido de cómo apoyar el desarrollo local rural en Colombia, en eso que nosotros llamamos ruralidad dispersa y son esas municipalidades de muy pocos habitantes, pero que además tienden a estar desconectados de nodos funcionales que puedan estar activos en ciudades mucho más grandes o en territorios donde haya una mejor conectividad. Para ello, la invitación de PNUD es que tengamos una mirada sistémica de la inclusión productiva y no pensemos solamente en esas unidades que estemos acompañando en la ciudad. Por eso es que nosotros hablamos de inclusión productiva como un motor para que todas las personas en todos los territorios tengan la oportunidad de participar de manera plena en un ecosistema laboral y productivo. Hablamos siempre en esta mirada sistémica de la inclusión. ¿Cuál es el objetivo y el por qué PNUD está hablando de fortalecimiento de unidades productivas? Estamos buscando reducir desigualdades, fortalecer el desarrollo económico local, pero para eso es fundamental que el sector privado sea un aliado nuestro en este ejercicio.
¿Cómo lo hacemos? Fortalecemos competencias a través de inclusión financiera, empoderamiento económico, encadenamiento socioproductivo y sobre todo una promoción de políticas inclusivas para que estos aprendizajes que vamos teniendo en territorio permeen las políticas nacionales y locales y se sigan dando dinámicas de sostenibilidad en los territorios. Asimismo, lo que estamos buscando es mejorar los ingresos de las personas y las micro y pequeñas empresas que puedan ser estos activadores de los ecosistemas locales. Hablaba del sector privado porque el sector privado es un actor clave para el desarrollo. No podemos dejar el desarrollo única y exclusivamente en manos de los gobiernos. Todos somos responsables de ellos. Esto es un acuerdo global a través de la Agenda 2030. Y el por qué en este caso es que para nosotros es fundamental entender que el tejido empresarial y los hogares como un todo son los que conforman la función de bienestar social. Si queremos fomentar un crecimiento inclusivo, si queremos dinamizar la inclusividad en nuestros territorios, es esencial que podamos fomentar la equidad y la reducción de pobreza a través de la participación del sector privado como un elemento imprescindible del desarrollo, porque son ellos los que van a seguir ahí en presentes, son los hogares los que van a seguir presentes cuando agencias del desarrollo como el PNUD se retiren y ya hayan tenido una intervención. Sin embargo, es clave también cuando pensamos en esa función que entendamos que estamos hablando de mercados. Por lo tanto, es importante conocer la oferta, o sea, estos pequeños empresarios, que es como tradicionalmente se han enfocado los programas de desarrollo local y desarrollo empresarial, pero que tenemos que partir de la demanda, entender qué mercado es el que estamos hablando, cuáles son las oportunidades que se están dando de encadenamiento y cuáles son esas iniciativas de desarrollo viables y las que no son viables, ni escalables, ni sostenibles. Aquí el mensaje es no podemos caer en desarrollo empresarial, en acciones que generen más daño que crecimiento. Y las empresas es una invitación a esa demanda, a esas empresas que pueden ser un poco más grandes, a que se vinculen a estos ejercicios no desde la filantropía, sino desde un interés legítimo de mejorar su negocio y cómo al abrir oportunidades, al ser más inclusivos, al atender grupos en situación de vulnerabilidad como sus proveedores o sus comercializadores, hay nuevas oportunidades de desarrollo y nuevas oportunidades de crecimiento en la lógica misma de su negocio. Pero cuando hablamos del sector privado de intervenir unidades productivas, la invitación es que tengamos una mirada integral del desarrollo local, que va más allá de la unidad productiva. Les decía, tradicionalmente nos quedamos en atender estas empresas, nos quedamos en lo que nosotros podemos llamar el lugar de trabajo, pero es que las empresas no están solas, las empresas forman parte de un mercado. Por eso es que nosotros queremos trabajar en cadenas de valor, por eso es que hemos venido acompañando el desarrollo rural a través de metodologías de cadenas de valor que a su vez se articulan y conversan de una manera muy fuerte, sobre todo en la ruralidad, con la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad ya empezamos a intervenir hogares, empezamos a intervenir entidades muy importantes, no solamente gubernamentales, sino educativas, de protección social, que están presentes en los territorios y podemos empezar a activar lógicas de sostenibilidad como la economía circular o empezar a convocar nuevos actores que son los que van a asegurar de manera transversal este ejercicio como actores del sector financiero para que acompañen este fortalecimiento de desarrollo local. Estos aprendizajes y estos ecos que se van generando desde la unidad productiva, la cadena y la comunidad, también el PNUD está presente para asegurar que hay un diálogo con el marco institucional. Ahí, precisamente en los territorios, es donde empezamos a detectar cuáles son esas falencias normativas, tanto vacíos regulatorios o excesos de regulación que pueden impedir que estos municipios no se puedan integrar de manera efectiva a cadenas de valor mucho más productivas y por lo tanto ser sostenibles y generar escalabilidad de sus negocios. Ese diálogo político
va de la mano con un fortalecimiento institucional y con una revisión permanente y un diálogo en torno al marco regulatorio. Por supuesto, para nosotros este ejercicio de mirada integral busca siempre responder a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y apuntándole a que realmente podamos tener un ejercicio multiactor y no solamente de la intervención que se esté haciendo desde una agencia como puede ser el PNUD. Por eso es que la invitación es que trabajemos a través de cadenas de valor de objetivos de desarrollo sostenible. Estos son unos instrumentos que hemos venido fortaleciendo en los últimos 20 años en PNUD en diferentes regiones, particularmente en América Latina, desde Centroamérica, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia. Y con lo que busca es tener desde un enfoque de la demanda, como el que le mencionaba hace un rato, identificar esas oportunidades y fortalecer esos vínculos que pueden estar o bien fracturados o inexistentes entre los productores rurales, los mercados y otros actores claves que puedan impulsar el desarrollo del territorio. Y a su vez, esto lo que permite es, de manera transversal, promover ejercicios de inclusión social y económica al integrar diferentes actores a través de la cadena de producción, cadenas de producción que buscamos que sean competitivas para que sean sostenibles y para que realmente estén fomentando el crecimiento y la equidad en ese territorio. ¿Cómo lo hacemos? Esa oportunidad de cadenas de valor lo que busca es tener claro ese mercado objetivo, como les mencionaba hace un rato, el enfoque de demanda siempre presente, pero ese mercado objetivo me va a permitir a mí mapear cuál es esa empresa. Gran empresa le llamo yo acá, pero puede llámelo empresa tractora, puede ser gran empresa, me refiero es a la que jalona la cadena de valor que quiero activar. Y esa gran empresa le vamos a empezar a conversar y a dialogar para que su modelo productivo aprenda a dialogar con proveedores de diferentes capas en la cadena productiva o con diferentes incluso individuos con perfiles muy diferentes que pueden entrar a formar parte del empleo tanto en proveeduría como en grandes empresas. A su vez, un diálogo con los proveedores para que vean aquí, al integrarse en las cadenas de valor, oportunidades reales de crecimiento de sus empresas y oportunidades reales de negocios para que el fortalecerse tenga un sentido. Este mismo ejercicio se puede hacer a los canales de distribución en la parte alta de la cadena, fortaleciendo a su vez pues, los distribuidores, pero que respondan de nuevo a esta lógica de la cadena de valor y el mercado objetivo. Las cadenas son, en el fondo, se vuelven un factor de inclusión y de crecimiento rural. Aseguramos las habilidades necesarias para que ese fortalecimiento de capacidades tenga un sentido en una lógica de comercialización de bienes y servicios. Ya tienen identificado el mercado y cuáles son las capacidades reales que tienen que fortalecer y potencializar, cuáles son esos aprendizajes que requieren para que su conexión al mercado sea sostenible. Esas conexiones no se dan de forma natural. Esos pequeños productores rurales están aislados de los mercados. Necesitamos activar muchos actores alrededor de esta cadena para que los proveedores se conecten a su vez con las empresas anclas, con los distribuidores, entiendan los consumidores. Y eso es una labor que venimos haciendo como puente en los mercados rurales para que esa atracción se vuelva realmente un ejercicio de consolidación de estas pequeñas unidades productivas que pueden estar ubicadas en pequeñas municipalidades. Este ejercicio es aún mucho más poderoso cuando se hace a través de lógicas de economía solidaria. Por eso nosotros fomentamos prácticas justas y prácticas solidarias entre los diferentes actores, porque de esa manera hemos visto que se reducen barreras y se generan unas filtraciones de los beneficios que puede estar percibiendo cada uno de estos actores que estamos llamando. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas metodológicas que estos ejercicios de cadenas de valor ODS
implementan en el caso de Colombia. Y en general, las metodologías de cadenas de valor de PNUD llevan más o menos esta serie de etapas. Una fase que podríamos llamar cero y es el mapeo del ecosistema. No importa el tamaño del territorio. No crean que esto solamente se puede hacer en las grandes ciudades o en las grandes capitales. Es indispensable que veamos quiénes son los actores en el territorio, cuáles son esas juntas o alianzas comunitarias que ya están presentes, cuáles son los líderes que tenemos en los territorios, cuáles son las vocaciones que tienen y los saberes que tienen esos territorios. Incluso mapear cuáles actores no están presentes y eso van a ser claves para dinamizar el desarrollo local. Una vez hecho ese ejercicio de mapeo, vamos a entrar a una etapa de conocimiento de la oferta y la demanda del territorio. Ahí vamos a poder determinar cuál es la factibilidad de desarrollo en la zona. Em, Llegar a fortalecer las buenas ideas están presentes a lo largo y ancho de los territorios, pero una buena idea sin un mercado va a morir. Y eso es lo que no queremos. No queremos generar falsas ilusiones y no podemos generar como acción con daño al fortalecer y al meter a una familia, a un hogar, una comunidad, a unas personas en un proceso de formación que los ilusiona a una sostenibilidad y un crecimiento, pero que se van a estrellar con la realidad de la no existencia del mercado. Por eso, partir de la demanda es fundamental para poder pasar a la promoción de relaciones de negocio. Aquí hay un cambio fundamental en las metodologías de cadenas de valor tradicionales, y es que nosotros conectamos la oferta y la demanda desde un comienzo. El cliente y el proveedor tienen que sensibilizarse frente a cuál es su contraparte, y ahí sí vamos a empezar con la etapa 3 de construir el modelo de negocio que le habla a esa cadena de valor. La etapa 4 ya es un diseño de planes de mejora de la mano con las empresas, tanto las empresas tractoras como las unidades productivas proveedoras que estamos acompañando, y poder pasar así a la fase 5 de implementación y seguimiento de esos planes de mejora. Y una etapa fundamental y que van a ver más adelante cómo fue evolucionando este ejercicio es la documentación y replicabilidad. Porque una intervención de una agencia de desarrollo que no es escalable y replicable es un ejercicio piloto que hay que entrar a revisar de forma exhaustiva porque no está teniendo el objetivo fundamental, y es poder llevar esto a otros territorios y a otras poblaciones. Para ello, nosotros tenemos varios modelos de cadenas de valor. No se implementa el misma metodología para todos. Depende de la robustez y el tamaño de la empresa que estamos acompañando. Por lo general, en las zonas rurales tenemos iniciativas de negocio donde vamos a implementar metodologías como Empodérate o En Marcha, que son pequeños comercios que ya rayan en unidades de subsistencia, pero que estaríamos acompañándolos a consolidar ese producto mínimo viable de forma que puedan cada vez seguir creciendo, y eventualmente podríamos tener nuevas fases en metodologías como Creciendo con su negocio, que ya son unidades micro, pequeñas y microempresas un poco más consolidadas, o incluso podemos trabajar con estas empresas más pequeñas y microempresas consolidadas, pero ya en un modelo de programa de desarrollo de proveedores donde tenemos que tener una empresa tractora fuerte, grande y que realmente esté sacando de los territorios estos bienes y servicios. Les traigo aquí tres ejemplos. Me levantan la mano si me estoy demorando mucho, pero rápidamente quería traerles tres ejemplos de implementación de este modelo de cadenas de valor. Primero de ellos, desarrollo económico incluyente rural. Fue un modelo que hicimos de la mano con el gobierno de Corea, de su agencia de cooperación COICA. Se implementó en dos fases, desde el 2014 acá en Colombia hasta el 2022. Y es un proyecto que lo que buscaba era mejorar las condiciones de vida de la población rural colombiana. Más de 10 departamentos, que es una división administrativa que tenemos aquí en Colombia, pero focalizados dentro de esos departamentos en municipalidades muy pequeñas, municipalidades que por lo tanto nos llevaban a trabajar con unidades productivas vinculadas al sector agropecuario. 102 organizaciones que logramos fortalecer y promover las organizaciones para que trabajaran en lógicas
colaborativas, de economía solidaria, de forma que esos productos agropecuarios no se distribuyeran de forma independiente, sino que se volvieran proveedores de cadenas de empresas tractoras que requerían un mayor volumen. Pero para ello necesitábamos estabilizar esa colocación de productos. Ahí fue un rol fundamental de entender la demanda y entender también de parte de la oferta que estos productos iban a estar cumpliendo con los requisitos de los mercados tanto nacional como internacionales. Ahí ven ustedes las cadenas de valor que fortalecimos: mora, café, palma de aceite, cacao, etcétera. El 90% de estas unidades productivas eh, aumentaron su productividad, y quizás lo más interesante es que hubo un 340% de aumento en los ingresos de estos productores, que se logró gracias a una activación del ecosistema local a través del fortalecimiento de la institucionalidad local, regional y nacional, que se volcó a acompañarnos para que ese soporte para el desarrollo y el acceso a nuevos mecanismos de financiación estuviera habilitado. Ese modelo se podría resumir en esta rueda. Arrancamos con, de nuevo, si ustedes ven en las etapas que hablábamos hace un rato: caracterización del territorio, focalización y diagnóstico, formulación e implementación de los planes de mejora, y la medición de resultados como eje clave para poder tener una replicabilidad. Temas claves que, sobre todo en las zonas rurales, no podemos dejar de lado: sostenibilidad, reconocer un enfoque de derechos. En el caso particular de Colombia, muchos de estos programas en la ruralidad son transversales a políticas de acompañamiento a víctimas del conflicto armado colombiano, por lo cual el enfoque de derechos y el acompañamiento psicosocial son fundamentales, un enfoque de género y obviamente el fortalecimiento de capacidades no solo de las unidades productivas, sino también de la institucionalidad presente en el territorio y que pueda estar más allá. El segundo programa que implementamos es el modelo de programas de desarrollo de proveedores que implementamos en una municipalidad. Esto fue en el año 2023-2024, en un departamento, perdón, que es el departamento del Cauca, un departamento del Pacífico, del sur de Colombia, muy rural. Sin embargo, logramos conectar diferentes municipalidades que tienen bajo su responsabilidad el programa de alimentación escolar. Eso es un programa nacional que invita a que se empiecen a generar cadenas de suministro locales mucho más fuertes. Y lo que hicimos fue identificar efectivamente al PAE o el actor responsable del programa de alimentación escolar, que podía ser la institución educativa, como empresa ancla, identificar cuáles eran los requisitos legales que tenía ese programa de alimentación escolar, para luego sí fortalecer la cadena de valor de proveeduría del PAE, identificando esas pequeñas emprendimientos y empresas de provisión de alimentos y de logística que iban a acompañar en diferentes nodos de la cadena de valor la colocación de los alimentos para la producción de los alimentos, de los platos de alimentación escolar. De aquí salió un ejercicio muy interesante y fue como empezamos a conectar, gracias a un acompañamiento transversal de modelo de inversión de impacto que estábamos piloteando en estos territorios, y es cómo esas finanzas inclusivas lograron identificar una empresa tractora por fuera del PAE, mucho más grande, que está exportando panela eh, desde Colombia a varios países. Ya tiene su modelo de exportación y le empezamos a generar, a través de unos créditos y unas inversiones de impacto muy localizadas, a uno de estos proveedores que eran productores pequeños, una asociación pequeña productora de panela. Actualizamos todos sus procesos productivos para que se volvieran proveedores de esta gran empresa exportadora de panela, y es otra cadena que se deriva de una intervención que está muy centrada en el territorio, que está pensada muy en el territorio, pero que ya habilita condiciones para que uno pueda pensar la conexión de estos proveedores a mercados mucho más grandes.
Y el último ejemplo que quería traerles es un trabajo que estamos haciendo de la mano con el Ministerio de Trabajo, un programa que se llama El Campo Paz, que está acompañando a pequeñas productores víctimas del conflicto armado en Colombia, que están en entornos rurales muy específicos, con alta conflictividad y que están muy alejados de los mercados. Y estamos llevando este modelo y estos principios de cadena de valor para poder llevarles un acompañamiento que sea sostenible en el tiempo. Y por ello podemos, una vez hecho este mapeo de actores y una vez hecho la identificación de mercados, ahí vamos a poder intervenir la unidad productiva con el modelo que sea más pertinente para ellas, ya sea uno de ideación de negocios para arrancar en la fase uno o uno de consolidación que se marcha donde la unidad productiva ya está mucho más fuerte o uno ya de crecimiento como tenemos el de creciendo con su negocio y poder acompañarlos de una manera más consolidada en este ejercicio de conexión a las cadenas de valor. Retos, muchos. Las organizaciones para poder implementar estos modelos de cadenas de valor, pues deben estar más estructuradas. Eso no quiere decir que si no están estructuradas no debamos acompañarlas. Lo que pasa es que tenemos que tener una etapa previa de fortalecimiento de esos pequeños productores rurales para que transformen su mirada de ser sujetos pasivos de asistencia, que es tradicionalmente como hemos llegado a las agencias de cooperación, y volverse ya gestores activos de desarrollo y ser promovedores de sus propias unidades productivas. Hay que articular de forma mucho más efectiva el empoderamiento económico a una lógica de integración rural con diferentes organizaciones. No basta con intervenir la unidad productiva, hay que intervenir todo el territorio, hay que hacer un ejercicio de asistencia a fortalecimiento institucional, traer y convocar actores del sector financiero es fundamental para la sostenibilidad, entender cuáles son los saberes de los territorios y cómo los podemos potencializar. Hay que articular de manera efectiva el empoderamiento económico y la integración regional de las diferentes organizaciones. Necesitamos hacer esa lectura de territorio reconociendo los saberes, porque sin ese enfoque de demanda, la sostenibilidad y el crecimiento va a ser poco viable. Hay que evitar la capitalización. Yo sé que esto es una conversación, créanme, aquí está abierta en Colombia. Evitar al máximo nuestra invitación desde estos ejercicios de cadena de valores que la capitalización distorsiona la expectativa y además no podemos, digamos, como acompañarlos más allá del momento de la intervención. Hay unas alternativas de finanzas inclusivas, hay unos modelos de créditos que estamos diseñando acá de la mano para poblaciones específicas con enfoque de género, para poblaciones étnicas y a su vez estamos desarrollando unos seguros paramétricos, unos seguros que están activándose para los territorios, no por unidad productiva, sino que se activan de manera sistémica para que haya mayor resiliencia de estas unidades productivas en casos de, por ejemplo, espacios donde ya los cambios climáticos estén afectando con altas sequías o altas inundaciones. Estas son algunas de las opciones que nos podemos inventar. Bienvenido, estamos en pleno momento de ebullición de finanzas inclusivas para poder invitar de manera certera a los programas de fortalecimiento empresarial a que la capitalización se dé cuando sea estrictamente necesaria, pero que haya un redireccionamiento de esos recursos a otros modelos de financiación que les permita tener unos fondos revolventes locales o que les permita tener una mayor sostenibilidad a las mismas unidades. Obviamente atender a las poblaciones rurales vinculadas no solamente se hace con enfoque de desarrollo económico, ese desarrollo integral exige que tengamos nosotros también que hacer un acompañamiento psicosocial, necesitamos hacer un acompañamiento eh, de empoderamiento. Como decimos aquí en Colombia, necesitamos que la gente se lo crea, que se crean empresarios porque lo son. Y para ser empresarios hay que acompañarlos
hemos acá también desarrollado algunos pilotos para utilizar como metodologías de comunicación para el desarrollo, un acompañamiento psicosocial que va no como un módulo, sino permanente durante toda la intervención. Y por último, una mayor visibilidad de las organizaciones territoriales y es cómo tenemos esta responsabilidad de incidir tanto en las instituciones públicas como privadas para que estas organizaciones territoriales se les reconozca, se les visibilice. Por eso es tan importante medir los resultados de nuestras intervenciones para que se demuestre que es posible hacer desarrollo local y que es posible invertir en estos pequeños municipios como una fuente de equidad, como una fuente de crecimiento inclusivo y para cerrar las brechas y que como territorio, incluso como país, estemos paso a paso acercándonos a las metas que nos invita la Agenda 2030. Les dejo este mensaje, el Informe Nacional de Desarrollo Humano que lanzamos el año pasado para Colombia. El desarrollo se construye con todas las personas y desde las realidades de su territorio. Debemos ir más allá de los ingresos, más allá de los promedios. Tener una mirada sistémica permita avanzar dinámicas para que las personas logren una mayor calidad de vida, cerrar brechas sociales, económicas, culturales y ambientales. Muchísimas gracias y quedo atenta si hay alguna pregunta o comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. No Nos sé has cómo dejar. dado, no te preocupes, Ya dejé de ya no estás, compartir, perdóneme. ya, no te preocupes, ya. No, muchísimas gracias. Nos has dado esa mirada de lo que debería de ser el desarrollo productivo local integrado, esa mirada sistémica que debemos de dar y cómo surge con este enfoque de abajo hacia arriba, ¿no? De demanda y oferta. Los invito a todos a que nos compartan las preguntas para Alejandra a través del botón de Q&A. También a través del chat lo pueden hacer para que al final de la sesión podamos tener esta interacción con nuestros dos conferencistas. Muchas gracias, Alejandra. No me despido todavía, pero quisiera invitar ahora a Manuel Redaño González. Él es gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FANSI. Manuel es gerente de este Fondo Andaluz de Municipios. Es una entidad que agrupa más de 200 gobiernos locales y entidades andaluzas que ya nos compartirá más a fondo de esto. Ha participado en distintas comisiones de desarrollo económico local, de cooperación al desarrollo en términos de municipios, provincias y cómo logrando una federación que las reúna. Em, Ha sido agente de desarrollo local desde 1989 en los distintos niveles de gobierno y durante estos años ha gestionado múltiples programas de desarrollo local, iniciativas comunitarias y programas operativos, em, tanto a nivel de Andalucía, a nivel nacional y a nivel internacional. Manuel, muchísimo gusto de que nos acompañes el día de hoy. Ya mismo voy a poner tu presentación. Un segundo. Y el micrófono es tuyo. Solo les recuerdo a todos nuestros asistentes que pueden compartirnos sus preguntas y respuestas para poder interactuar con nuestros panelistas, nuestros conferencistas al final de la sesión. Adelante, Manuel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Marina. De que nada agradecer la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes la experiencia de FANSI. FANSI es una entidad que tiene ya 25 años de camino y por lo tanto una experiencia amplia. Resaltar y bueno, saludar a Alejandra, la persona que ha intervenido y me ha precedido en la intervención. Y bueno, casualidades del camino, uno de los grandes trabajos que hicimos en la década del año 10, aproximadamente 2010, 2012. En esos años fue todo el apoyo a la Agencia de Desarrollo Económico Local, precisamente en Colombia, y la constitución de una red estatal de agencias que apoyamos mucho desde FANSI en aquellos años, que es la alianza con PNUD, ¿no? Las cosas del camino a veces te vuelves a encontrar en este caso Alejandra en aquel momento creo que no estaba en el sistema de Colombia, pero bueno, la experiencia
y ese camino se fue construyendo también por parte de FANSI, ¿no? Bueno, como bien has dicho, FANSI es una red de gobiernos locales. Creo que no estamos compartiendo pantalla, ¿o sí, Marina? Yo no la veo. Sí, Vale, bueno, perfecto. Bueno, mi exposición va a tener como tres partes: explicarles un poco qué es FANSI, qué hacemos, qué representamos, nuestro rol en todos los procesos de desarrollo local a nivel global a través del Foro Mundial de Desarrollo Económico local, y luego experiencias concretas de programas que también trabajamos con pequeños municipios, pequeños y medianos de Andalucía en temas ligados a sostenibilidad, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por arrancar algunas pinceladas para que entiendan un poquito la experiencia de FANSI. FANSI es una red de gobiernos locales a nivel de Andalucía. Andalucía es una región que se encuentra al sur de España, para que nos ubiquen un poco, que a nivel territorio es de las mayores de nuestro país, y forman parte de la red, como decía, gobiernos locales, que nuestra legislación tiene tres niveles: son los gobiernos provinciales, los locales y mancomunidades, que son asociaciones normalmente de municipios para prestar servicios a la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, somos en el entorno de los 200 socios y, como decía anteriormente, llevamos 25 años de camino. Este año estamos de celebración por el 25 aniversario de la entidad y, por lo tanto, es un orgullo también presentar a ustedes lo que FANSI representa, ¿no? Nace con un objetivo fundamental, que es coordinar la cooperación al desarrollo por parte de los gobiernos locales, y en la construcción de la entidad pues vamos avanzando, vamos, diríamos, adaptándonos también a la demanda de nuestros socios y de nuestros aliados, e intentando atender principalmente políticas públicas ligadas al territorio, a la gobernanza local, y dar respuesta a esa agenda global desde el mundo local, ¿no? Ahí lo verán más adelante, hay una interconexión en nuestra agenda entre lo que significa el mundo global con el mundo local. Trabajamos principalmente, o hacemos cuatro grandes tareas: lo que podemos denominar la cooperación más tradicional al desarrollo, lo que se ha denominado en la jerga el 0,7% del presupuesto, y toda esa gestión de recursos vinculados a la mejora de la calidad de vida de personas que están en otros países, otros territorios. Luego mostraré un poquito los países donde trabajamos. Un enfoque muy concreto y muy directo a todas las políticas de desarrollo local. Hemos tenido un papel muy activo en toda la agenda global ligada al desarrollo. Todo lo que tiene que ver con las políticas de exclusión y el papel de los ayuntamientos para fortalecer lo que es los procesos de convivencia ligada a la ciudadanía, y al papel de los municipios en toda esa faceta. Y luego uno de los grandes pilares de nuestra entidad, que tiene que ver con la incidencia política a nivel global: cómo conectamos el mundo local con el mundo global, ¿no? E intentar que ahí hay una transferencia de abajo hacia arriba de lo que es la realidad de nuestros territorios, pero también hacer capilaridad desde las grandes decisiones, desde lo macro, para que desde lo local se entienda mucho mejor los objetivos, y podamos alinear mucho mejor la agenda y las políticas de nuestros gobiernos locales, ¿no? Tenemos tres grandes ejes de trabajo donde nos volcamos, que tiene que ver con denominamos la Andalucía solidaria, reforzando ese papel público que tiene que ver con esos valores y esas competencias ligadas a la solidaridad y a la cooperación. Todo lo que tiene que ver con la agenda global, con el papel de nuestros municipios, como decía antes, en todos esos procesos, y cómo conectamos lo global con lo local, y el trabajo con organismos multilaterales e internacionales, y también teniendo una agenda propia desde los gobiernos locales en el plano internacional. Ah, también por definir un poquito a nivel territorial dónde está FANSI, decía anteriormente que tenemos dos grandes territorios de trabajo. Uno es África. Estamos principalmente en todo lo todos los países que están en el norte de África, trabajando temas de interés para los gobiernos locales. Estamos en Túnez, Marruecos, Mauritania, Senegal, Mozambique, y en el Oriente Medio, en Palestina. Y luego muy ligado a lo que es el papel de los gobiernos locales y su alianza con América Latina y el Caribe, donde trabajamos muy intensamente en Bolivia, Ecuador, Dominicana, Haití y Cuba en este momento, ¿no? Tenemos un papel importante en las alianzas globales. Pertenecemos a redes internacionales, como puede ser la red de CGLU, la Red Mundial de Ciudades,
que pertenecemos a ella desde hace bastante tiempo y en este momento lideramos lo que es el grupo de trabajo de desarrollo económico local y social. Formamos parte de Platforma, que es una alianza de los gobiernos locales a nivel europeo y que cuelga además del Comité de Municipios y Regiones de Europa, que para nosotros tiene un papel muy relevante. A nivel estatal pertenecemos a una red, un conglomerado de fondos de cooperación. En España hay 9 estructuras similares o parecidas a FANSI en distintos territorios del país, seguramente con algunas se hayan podido encontrar en el camino. Luego tenemos también algunas alianzas territoriales. Por ejemplo, hace unos años, en el año 15, constituimos una red de gobiernos locales de Andalucía y Marruecos para trabajar juntos en temas de interés para nuestros gobiernos de las dos orillas. En nuestro caso, la frontera es marítima, tenemos 15 kilómetros de mar que separa Marruecos de Andalucía y en un plano de, de dimensiones, 15 kilómetros casi no es nada, pero intentamos también que esa unión desde los gobiernos locales y ese trabajo conjunto de la agenda, pues no lo separe un océano o un estrecho en este caso y permita que se construyan puentes, ¿no? A través de una alianza desde lo local que incluso impulsa o requiere también el rol de otros niveles de gobierno, ¿no? Y luego una alianza con todo el sistema de Naciones Unidas o en este caso, por ejemplo, más cercano a ustedes, lo que es Mercociudades, ¿no? Que también tenemos una agenda y una alianza importante, ¿no? En ese sentido, ese es el marco un poquito de presentación de FATS y luego podemos atender cualquier demanda, pero bueno, aquí sí dejar claro que el rol de los gobiernos locales, los ayuntamientos, pues muy relevante. Nosotros trabajamos con ayuntamientos muy grandes. Tenemos en Andalucía como nuestra capital, que es Sevilla, que tiene 600 está cerca del millón son. de habitantes, pero también tenemos luego municipios de 200, 300, 1000, 2000, etcétera, que son municipios pequeños en la red que seguramente requieren una atención diferente y un rol diferente dentro de lo que es la agenda de FANSI, por dimensión, por presupuesto, por equipo humano. Tenemos seguramente que reforzar mucho más este tipo de municipios, pero tenemos toda esa realidad más rural, más urbana, más de montaña, más de costa. Andalucía en ese sentido es muy diverso y variado. Seguidamente, como segunda parte de la charla, les quiero presentar el papel de FANSI en los procesos de los foros de desarrollo económico local que se han producido hasta la fecha. Se han celebrado 6 foros. FANSI lideró el primer foro mundial en un proceso de construcción de una agenda compartida entre el mundo local y el sistema de Naciones Unidas, en este caso el PNUD, que lideró una alianza donde arranca todo, pero el foro ha ido evolucionando y hoy en día es una gran alianza de actores comprometidos con el desarrollo económico de los territorios y que movilizan tanto a actores locales, regionales o nacionales, sin niveles de gobierno, sociedad civil, universidad, o otro tipo de actores como puede ser el sistema de Naciones Unidas a través del PNUD o la Red Mundial de Regiones o diríamos estructuras de interés para la promoción del desarrollo de los territorios. Se ha convertido en un proceso más que en un foro como tal. Quiero decir que independientemente de que tengamos unos días de celebración y que se reúna muchísimo público, ahora detallaré algunos de los foros que se han celebrado, a lo que nosotros intentamos trabajar mucho y darle mucha relevancia es al proceso de construcción del foro. El foro es como un remate de un cuadro donde damos la última pincelada, pero lo que sostiene todo ese proceso del foro tiene muchos matices, mucho trabajo realizado y durante mucho tiempo y por muchos territorios. El- en ese sentido, pues, por refrescar un poco, porque algunas de las personas que me acompañan seguramente han podido acercarse a algunos de los foros que se han celebrado. Como decía, el foro nace en el año 11 en Sevilla, donde reunimos a más de 1.300 personas, arrancamos con 47 países, en una alianza solo de PNUD y FANSI se convocó este foro. Para nosotros fue un gran momento de arranque, pero con una visión de largo camino. El foro luego posteriormente saltó a América Latina, a Brasil, ya por dimensión cogió mucha relevancia, más de 4.000 personas, 70 países, fue fortaleciendo toda esa agenda. Posteriormente volvió a Europa, a Turín, también con unos números muy interesantes de participación. Seguidamente y con mayor complejidad pasamos a Cabo Verde, en África,
El año 21 se celebró en Córdoba, pero ya afectado, si recuerdan, por el COVID y todo lo que supuso la pandemia en la actividad presencial que teníamos. Y bueno, fue un foro que por muchas circunstancias tuvo su complejidad, elecciones en el país, la pandemia, etcétera, y que finalmente se decidió hacerlo virtual, pero bueno, también en ese sentido, pues tuvo todo ese aprendizaje y creo que también su riqueza y su valor, ¿no? El último foro, el sexto, se ha celebrado hace poquito tiempo en la ciudad de Sevilla, del 1 al 4 de abril, y ha habido bastante participación de gobiernos locales y regionales y creo que se ha cogido un nuevo impulso para el foro que se centró en tres grandes ejes de trabajo, lo que tiene que ver con la triple transición, el trabajo decente y la justicia social; por otra parte, lo que tiene que ver con las coaliciones territoriales globales para la financiación al desarrollo económico local y las economías locales que cuidan, todo basado con el tema de la estrategia de los cuidados y demás, instrumentos, políticas, infraestructura y servicios para las personas, la cohesión y el territorio equilibrado. El punto 2, que tiene que ver con coaliciones territoriales y globales para la financiación, como pueden entender, también tiene mucha conexión con algo que va a pasar en nuestro territorio la próxima semana, que es la Conferencia Mundial para el Desarrollo, que como saben se va a celebrar en los próximos días en la ciudad de Sevilla y la cual, pues sinceramente ha levantado muchas expectativas en la ciudad y en el territorio, ¿no? Por dimensión, todo esto lo pueden ver con mayor detalle en la web del foro, pero por dimensión, el último foro en Sevilla tuvo más de 2.600 participantes, 70 países, 65 eventos de distinto tipo y tamaño y casi 300 ponentes que circularon por los días de trabajo del foro, los 3 días y medio prácticamente de ponencias, jornadas, talleres, etcétera, que celebramos de manera muy interesante. De América Latina hubo una gran participación. Siempre América Latina, la verdad, que ha tenido un papel en los distintos foros muy activo y con tanto en cantidad como en calidad de las personas y de las ponencias, de las presentaciones, de las experiencias. Yo creo que con mucha riqueza y valor añadido a lo que eran los procesos de debate. Incluso ha acogido, además del foro de Brasil, ha acogido algún foro intermedio, como el último que celebramos en Uruguay o el anterior que se celebró en Colombia. Y yo creo que siempre es resaltable el papel y la mirada de América Latina en cuanto al desarrollo local, ¿no? Ahora estamos en la construcción del séptimo foro, que se celebrará, si todo va bien, en 2027. Y FANSI ostenta el secretariado permanente de los foros mundiales, por lo tanto tenemos un rol activo en todo lo que tiene que ver en el proceso entre foros. Y ya les comento, porque si alguien que está presente tiene interés en tener la agenda o participar de alguna manera más activa, se van a abrir candidaturas para albergar el séptimo foro en las próximas fechas. Esperamos en septiembre y esperamos tener a final de año, primero de año, una nueva sede para el séptimo foro que permita también mantener esta llama del desarrollo económico, del rol de lo público y lo privado, de la participación ciudadana, de la Agenda 2030, a los ODS, etcétera, que son materias de mucho interés para nuestros gobiernos locales y que creo, sinceramente, que desde esos espacios de reflexión como que supone el foro, y pues se enriquece todo este tipo de procesos, ¿no? Por ir a lo concreto y bajar un poco a los niveles de proyectos concretos y demás que desarrollamos de Andalucía y de acompañamiento de la Agenda 2030 en cuanto a la mirada de la sostenibilidad, sí compartir que desde FANSI, incluso desde el principio o antes incluso de la agenda, ya se implicaron nuestros gobiernos locales. Vivimos desde la distancia lo que fueron los ODM, que tuvimos un papel mucho más pasivo que activo tanto en su diseño como en su implementación. Yo creo que el sistema detectó que tenía que cambiar la metodología de construcción de los objetivos y cómo se impulsaba una agenda mucho más desde los territorios. En ese sentido, los alcaldes y alcaldesas de nuestro territorio, de nuestra red, pudieron participar en los debates previos a la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Y en ese sentido, no, la verdad que ya teníamos un terreno ganado, ¿no? En cuanto a la mirada local y la presencia de esa mirada en lo que fue la redacción y el marcar esos objetivos, esos indicadores, ¿no? Eh, Nosotros hemos trabajado con tres enfoques muy ligados a lo que es una red de gobierno local. Un enfoque que tiene que ver primero con el cumplimiento de la agenda por parte de nuestros socios,
principalmente en ese sentido, con un enfoque muy ligado a los municipios medianos y pequeños, que tienen, como decía antes, unos recursos más limitados que los gobiernos provinciales o los gobiernos de capital, donde diríamos, tanto a niveles de recursos financieros, de recursos económicos o de equipo humano, hay más capacidad. En ese sentido, pues nos hemos volcado mucho en apoyar la implementación de los ODS en lo que tiene que ver con las obligaciones que nuestros socios adquieren en esa agenda, ¿no? Luego también traducimos y llevamos los ODS a la agenda de la cooperación, es decir, donde estamos trabajando y donde tenemos alianzas con otros gobiernos locales. Antes comenté los países donde estamos, pero no solo trabajamos en esos países en un marco de alianzas, los que mencioné anteriormente son países donde invertimos, pues también trabajamos, impulsamos lo que es el rol de nuestros aliados en el cumplimiento de la agenda y por tanto también desde una mirada más global, más internacional, ¿no? Y luego lo que sigue siendo para nosotros, y lo comenté antes, uno de los grandes ejes de trabajo que tiene que ver con la incidencia. ¿Cómo hacemos que se escuche la voz de nuestros gobiernos locales en el plano más global, más internacional? En nuestro caso, incluso con mucha incidencia a nivel europeo. Saben que la integración europea para nosotros es una realidad y por lo tanto la agenda que tiene que ver con Europa pues impone muchas reglas de juego a los países miembros y en este caso a nuestro territorio igualmente. Y bueno, ahí hemos tenido un papel durante estos años, ya vamos por el 10, dentro de poquito fecha cumpliremos 10 años de la agenda. Y la verdad que bueno, insistimos mucho en que hay muchas dificultades para su cumplimiento, pero también de manera ilusionante cómo se han movilizado actores, cómo se ha implicado lo local y cómo ha liderado en muchos procesos el tema de la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Todo el trabajo que hemos hecho lo hemos enmarcado en una marca propia que hemos intentado también convertir en un paraguas de servicio a nuestro entorno, tanto a los gobiernos locales que han sido o son socios de la entidad como a los aliados que tenemos en otros territorios, ¿no? En ese sentido, el marco de trabajo denominado ODS Local Andalucía es como un paraguas de servicios de mucho tipo que hemos hecho con nuestros socios. Desde la primera hora se han generado compromisos políticos, porque entendíamos que el cumplimiento y la apropiación de la agenda tenía mucho que ver con la mirada pública, con la mirada de la gobernanza, con la implementación no de actores individuales, sino de la sociedad en su conjunto y todo lo que eso supone, universidad, economía, sociedad, todo ese tipo de actores se han ido implicando en la agenda en todo este tiempo, pero teníamos que arrancar con un compromiso de los estamentos de los territorios. Por lo tanto, de los primeros movimientos que hicimos fueron resoluciones políticas a favor de la implementación de los ODS en los territorios y eso permitía, diríamos, tener como un arranque de consenso para emprender lo que era la hoja de ruta que nos venía, ¿no? A partir de ahí, pues hemos movilizado una comunidad de aprendizaje muy rica, más de 850 actores participando, reconocimientos para agenda en cuanto a la agenda local, para también motivar lo que tiene que ver con las buenas prácticas. La próxima semana vamos a poner en circulación, yo creo que una de las mayores bases de datos de buenas prácticas ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible, más de 12.000 buenas prácticas se van a poder consultar en distintos formatos, pueden consultarse a nivel de territorio, de política pública o ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, marcándolo en cada uno de sus nomenclatura o números y se puede consultar, como digo, 12.000 buenas prácticas de gobiernos locales, una gran base de datos que esperamos que sirva de investigación, de modelo o simplemente de consulta para actores que tienen interés en implementar distintos tipos de políticas. Hemos implementado también proyectos concretos, normalmente con financiación ajena a los gobiernos locales, en este caso muy vinculados a Europa y financiación desde la Unión Europea, que ha permitido un proceso mucho más intenso de campaña de formación, de divulgación, de comunicación, de investigación, publicando libros, guías, etcétera, que ha permitido un empoderamiento también de los gobiernos locales en cuanto a las capacidades políticas y técnicas para lo que son las implementaciones de los objetivos de desarrollo sostenible, siempre, insisto, mirando la agenda local, pero también la alianza global que FANSI tiene en muchos de los países, ¿no?
También hemos generado una metodología propia de trabajo para la implementación, donde hemos ido acompañando a los gobiernos locales y hemos ido aprendiendo de las dificultades por nuestra legislación o por nuestra experiencia o por el tamaño del municipio, los recursos, los equipos técnicos, que hemos ido adaptando a la realidad de lo que un ayuntamiento debe de hacer para alinear sus políticas públicas, su presupuesto, a lo que tiene que ver con el cumplimiento de la agenda y los objetivos de desarrollo sostenible. Como digo, se han hecho muchos materiales tanto de implementación, guías, estudios, indicadores, etcétera, que han permitido un poco que el desarrollo de esta agenda pues sirva. Luego también, y aquí también hay mucho interés, hemos fomentado la innovación. Es decir, dentro de un marco donde todo el mundo tiene una agenda común, también cabe la posibilidad de que de manera experimental algunos ayuntamientos, algunos gobiernos locales tuvieran interés en experimentar acciones o actuaciones que sean arriesgadas, por decirlo así, que no estén testadas y que sirva también como laboratorio para luego trasladar a otros municipios, ¿no? Hemos desarrollado acciones ligadas a consumo responsable, a pensamiento crítico, a cambio climático, a ciudadanía activa. Así que en ese sentido se ha movilizado un montón de materias ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible, pero desde un punto de vista también de implementación o implicación ciudadana. Nos interesa mucho todo lo que tiene que ver la relación entre lo público y lo social. Muchas veces hablamos en exceso de lo público-privado y olvidamos que hay otro tipo de alianza que tiene que ver con lo público y social, que yo creo que para cierto tipo de cuestiones, como la que nos ocupa, es muy interesante profundizar en ella y tiene unos resultados para mí desde mi punto de vista, muy enriquecedores y no había que obviarlas. Yo creo que claro, cuando hablamos de este tipo de alianza pasa como muy desapercibida porque casi toda la atención la centramos en lo que es la alianza público-privada y yo creo que también hay que poner de relevancia la alianza público-social, ¿no? Nada, esta es un poco la experiencia de Fancy. Yo agradezco mucho la atención y quedo pendiente de cualquier consulta o tema que tenga más interés en que profundice. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Eh, Muy buena explicación de cómo también trabajando en conjunto se puede lograr más, se pueden sistematizar conocimientos, se puede ampliar esas experiencias para reducir la curva de aprendizaje de los demás gobiernos. Ya tengo una pregunta que me gustaría hacerle a ambos. Viene del público. Alejandra, te invitamos a abrir tu cámara. Em, y esta primera pregunta está enfocada en cómo se ha manejado en el marco del desarrollo económico y local la temática del turismo, en donde muchas veces se piensa que podría resolver el desarrollo y dependiendo de la escala de la intervención, pues hemos visto que puede romper tejidos de territorios medianos y pequeños. ¿Cómo ven el rol del turismo frente al desarrollo económico local integrado y sostenible? Eh, Empezamos, Alejandra, y después vamos contigo, Manuel. Gracias, Marina. Es un ejemplo ideal de cadena de valor en desarrollo rural. Lo hicimos recientemente de la mano cuando les contaba el proyecto de alimentación escolar en Cauca, en paralelo también con el gobierno de Suecia, en el otro departamento que se llama Meta. Desarrollamos toda una cadena de valor de turismo sostenible alrededor de un río maravilloso que es el río Huejar, fortaleciendo tanto la parte gastronómica como de alojamiento para que pudieran conectarse con proveedores de servicios de turismo sostenible, siempre con esta lógica de sostenibilidad y control de territorio. em, para estas diferentes oportunidades de negocio que se empezaron a dar. Entonces, esta misma metodología la aplicamos y funciona maravillosamente. Lo hemos hecho también en territorios como el Amazonas, lo hemos hecho en territorios complejos que requieren, además que yo creo que es una oportunidad maravillosa de transmitir el mensaje de sostenibilidad y desarrollo, pueden ir de la mano si se cumplen con unos requisitos de formación y de acompañamiento. Una cosa clave cuando estamos hablando de turismo es el tema de seguros. La
todo el esquema que puedan tener de aseguramiento de pequeños alojamientos y modelos de aseguramiento para situaciones que se pueden prestar en esta serie de territorios son fundamentales para darle sostenibilidad. Y también hemos desarrollado unos seguros maravillosos de la mano con el gremio asegurador en Colombia, que puedo compartirles más adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Manuel, adelante. Sí. Bueno, no, como bien dice Alejandra, es un tema de interés para nuestros territorios, para nuestros gobernantes, para la sociedad en general, que ve que hay una fuente de desarrollo, de ingresos, de movilización de recursos que quieren participar de ella de alguna manera, ¿no? Nosotros hemos abordado, sobre todo cuando trabajamos con aliados en otros territorios, lo que tiene que ver con las políticas de turismo rural con una mirada de sostenibilidad, como bien decía Alejandra, sostenibilidad no entendida solo como tiempo, que también hemos trabajado con un tema de ampliación de la oferta en el tema tiempo, pero sobre todo también ligado a la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad de la vida de las personas que están en el territorio. Cómo conjugamos esa realidad que tiene el turismo de positiva, pero también cómo intentamos alguna manera paliar algunos efectos que en algunos territorios estamos viendo como diríamos, de una política que tiene matices, ¿no? Por ejemplo, en particular, por un territorio muy turístico, es saturación. La población ya no ve el turismo solo como una fuente de ingreso, de trabajo, sino también lo está viendo como un problema. Un problema de acceso a la vivienda, de acceso a los servicios. Nuestros gobiernos locales tienen muchos retos ligados al turismo, como es la prestación de servicios básicos, agua, residuos, etcétera. Y hay un reto que trabajar y abordar con una planificación estratégica que yo creo que es fundamental y un compartir estrategias si me permiten también en red. Esto no lo va a resolver nadie por solo, por separado, y el que nuestros ayuntamientos con una oferta similar, parecida, territorial y demás puedan trabajar juntos, a mí me parece que es una manera también inteligente de abordar este tipo de políticas. Yo voy a poner dos ejemplos que hemos fomentado lo que tiene que ver con el turismo sostenible. Uno ligado a Marruecos. Hemos generado, decía antes, una alianza de gobiernos locales de Andalucía y de Marruecos, una alianza que se constituye uniendo dos continentes que tienen mucha complejidad cultural, religiosa, jurídica, de miles de matices que aparecen cuando te pones a darle forma a algo nuevo, pero que ha permitido, por ejemplo, a nuestros ayuntamientos hacer ofertas, por ejemplo, ligado a un circuito de visitas de castillos y medinas. Castillo en la parte andaluza, Medina en la parte marroquí, o una oferta gastronómica que permite conjugar culturalmente la gastronomía de Andalucía con la gastronomía de Marruecos para que las personas que en su plan turístico puedan pensar en circular por los dos territorios, puedan ver que hay raíces comunes, que hay una cultura común que nos une y unas tradiciones que pueden verse reflejadas en todo ese trabajo desde la gobernanza. Hemos intentado también lo que es traslado diríamos, de marchamo o de parámetros turísticos, tipo ligado a estrellas, tenedores, etcétera, de reconocimiento de una gama de calidad, para que también alojamientos rurales también la implemente tanto en nuestro territorio como en otros territorios. Y últimamente estamos trabajando un proyecto europeo también ligado a turismo rural y producción alimentaria y fomento de productos locales en el Carchi, en Ecuador, que creo que está dando muy buenos resultados al territorio y que lo que subyace de fondo es cómo diríamos, muchos actores tienen que intervenir en lo que es la cadena del turismo. No es solo una oferta cultural, gastronómica, hotelera, sino que hay un montón de actores alrededor de esa oferta y que todos deben de formar parte de una sola estrategia y también, por lo tanto, recibir parte de los beneficios que el turismo deja en los territorios siempre desde el punto de vista de lo positivo, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Justamente este tema ha detonado bastantes comentarios en el chat. Desde Chile nos comparten que se está generando una intervención en la localidad de Rapel, donde justamente el principal potencial es el río, ¿no? Algo que Alejandra nos compartía, y el contexto rural. Entonces, están enfocándose en que sea turismo, productividad y patrimonio cultural.
Ujú. Se espera que este enfoque integral, o sea, articule a los habitantes, a los servicios institucionales y comerciales, pero yo invitaría a que hagamos esa reflexión que tanto Alejandra nos dice, que lo veamos como una cadena de valor y Manuel lo reforzó, que tienen que ser distintos actores los que se unan para poder dar, o sea, forme parte de un desarrollo local y no solo de turistificar el, el, el territorio. Si Em, me permites, Marina, voy a meter adelante. acá, me voy a atravesar, porque Manuel dijo algo fundamental y es que cuando hablamos del sector turismo, no estamos hablando, o sea, yo me paro en mi papel de turista y yo solamente veo una cara. Cuando hablamos del sector turismo, lo maravilloso es que se activan N número de cadenas de valor y dependiendo también del punto de la cadena donde yo me pare, si recuerdan la lógica de empresa tractora, ahí había una pregunta, por ejemplo, el sector agroalimentario, ¿cómo se puede vincular? Totalmente. Si yo me paro, si mi empresa tractora es el alojamiento o el restaurante, pues ¿quiénes son mis proveedores? Los productores locales. Pero si los productores locales no están fortalecidos y entienden qué es lo que requiere ese alojamiento o ese restaurante, pues ¿dónde van a buscar los alimentos en otro lado? Entonces es cómo activamos todos diferentes roles para asegurar que el desarrollo realmente incida de manera integral en el territorio. Por supuesto, y dando seguimiento a esta pregunta que ha detonado esta conversación del turismo, ¿qué rol ven ustedes en la equidad de género y el enfoque de cuidados que hoy en día está muy presente en las ciudades y en las localidades dentro del desarrollo local productivo? ¿Hay algún canal específico que se esté viendo este rol de la equidad de género y el tema de los cuidados? Adelante, Manuel. Después, Alejandra. Bueno, pues sí, me agrada la pregunta y la reflexión porque si vieron los ejes de trabajo del sexto Foro Mundial, uno de ellos era la política y la economía de los cuidados, ¿no? Cómo, cómo la fomentamos, es una parte fundamental de ahora mismo de la actividad económica y social, yo lo diría, ¿no? En la doble moneda, en la doble cara y cómo la mirada de la equidad de género tiene que atravesarlo. Hay una cultura tradicional muy ligado al papel de la mujer en el cuidado de la familia, que yo creo que hay que empezar o hay que rematar, no sé si empezar o rematar, pero hay que terminar ya con un discurso de una obligación. Es una economía y por lo tanto hay posibilidades de generar actividad económica, de generar empleo ligado al cuidado y sobre todo un cuidado más allá de las personas, que incluso podemos incorporar al planeta otro tipo de elementos. Entiendo que la pregunta va más por el cuidado de las personas y para nosotros es fundamental. La semana que viene y aprovechando la conferencia de financiación para el desarrollo que decía que se va a celebrar en Sevilla, nosotros vamos a tener en paralelo un pabellón de los cuidados ligado al programa de CGLU, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, en esta materia y vamos a intentar divulgar lo que es la economía de los cuidados como un enfoque transversal también en el modelo de vida que tenemos y que sobre todo que va a fortalecerse en los siguientes años y que creo que por ahí viene una rama de trabajo muy interesante para las políticas de desarrollo local. Yo invito a que puedan ver las conclusiones de las mesas, los documentos en nuestra web del Foro Mundial, porque la verdad que ahí hay mucha reflexión ligada a experiencia o a esta mirada, pues, ya os digo, que nos ocupa ya mucho de la agenda. Muchísimas gracias, Manuel. Adelante, Alejandra. Fíjate que una reflexión que hemos tenido acá y es cuando abordamos el tema de género en la ruralidad, pues nos tenemos que primero dar cuenta que la ruralidad no es solo el sector agropecuario, que es por lo general lo que se lee solamente, ¿no? La ruralidad es solo... Y las mujeres en particular, en el caso de Colombia, están más volcado a los servicios vinculados a la producción agropecuaria que la producción misma. Eso está muy de la mano con la tenencia de tierras. No, eh, digamos, las mujeres sienten, desafortunadamente acá hemos vivido un conflicto armado bastante extenso, tanto en tiempo como en dureza.
lo que ha llevado a que muchas tierras hayan perdido su propietario original y las mujeres no se sienten que puedan reclamar esos terrenos. Entonces, muchas mujeres en la ruralidad, cabezas de hogar, no propietarias, los créditos se vuelven inviables, la producción al mismo tiempo que el cuidado del hogar, de los niños, de las personas, como bien lo decía Manuel, pues hace una carga muy pesada y tienden a irse más a la prestación de servicios. Entonces, de nuevo, no podemos centrarnos solamente en una unidad productiva, sino ver cuáles son los diferentes roles que juegan en la ruralidad para que las mujeres tengan una cabida real que respete sus tiempos, sus realidades, en paralelo que vamos transformando todos los ejercicios de redistribución de cargas, de reconocimiento de las cargas, que vamos llegando con programas sociales que apoyen esos modelos de cuidado, que tengan modelos de cuidado rurales. Colombia ha hecho varios experimentos, todavía España también es uno de los pioneros en sistema de cuidado. Eh, Tenemos todavía mucho que aprender para sistemas de cuidado rurales, pero mientras tanto hay que reconocer esa escasez de tiempo, esa pobreza de tiempo, cuáles son sus capacidades y cómo podemos integrarlas de una manera equitativa dentro del desarrollo local. Muchísimas gracias, Alejandra. Tengo una pregunta más para ti, Manuel, en donde te quieren consultar. ¿Cuáles han sido los nudos críticos que se han encontrado con los municipios en la implementación de los territorios ODS? Lo preguntan porque hay un territorio que justamente también es territorio ODS. Adelante, Manuel. Sí, gracias. Bueno, como casi siempre nos pasa, tenemos la virtud, por decirlo así, o el defecto de hablar de lo positivo, ¿no? Hablar de lo negativo normalmente lo dejamos para otros momentos siempre, pero es interesante la pregunta porque es verdad que siempre hay obstáculos y demás. Un primer obstáculo es natural, es el miedo al cambio. Cuando la gestión hay que adaptarla, modificarla, cambiarla, pues siempre te encuentras rechazo. Te encuentras rechazo por algunos políticos y también te encuentras rechazo por los equipos técnicos, porque hay comodidad, diríamos. Estás en un entorno de confort con tu agenda, con tu planificación, haces siempre lo mismo, ¿no? Tu problema lo abordas siempre desde la misma mirada, pues, pues tienes un cierto confort y cuando alguien viene y te plantea que hay que mirar las cosas de otra manera, hay que dar participación a los actores, hay que implicarse de otra manera, hay que liderar las cosas con una visión diferente, pues a veces no es fácil aceptar ese cambio, ¿no? El primer rechazo viene de ahí. El segundo elemento yo creo que crítico es entender la agenda. Nosotros empleamos mucho tiempo en los primeros años en explicar, en divulgar, en concienciar, en que esto no es un papel pasivo donde tiene la competencia los grandes, el Estado, en nuestro caso las regiones o las capitales, ni es un tema de a mí no me compete, le compete al Sistema de Naciones Unidas o a otro territorio porque ya lo hacen peor que nosotros. La agenda no tiene nada que ver con eso, todo el mundo tiene una implicación y un peso dentro de lo que es la agenda, tiene que cumplir además para nosotros una obligación, lo trasladamos tal cual por su implicación desde de lo que tiene que ver con un gobierno. El tercer elemento tiene que ver con las competencias. Es decir, nuestra legislación le da a los gobiernos locales una serie de competencias, pero no le da otras. Es decir, se calcula por nuestras investigaciones que el 66% de las metas que aparecen reflejadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible son competencias municipales. Si tenemos un peso muy, muy relevante, pero no todo el peso. Primer elemento es si hay afectaciones al territorio que tienen que ver con otros niveles de gobierno, regionales, en nuestro caso nacionales o incluso europeos, por sección de soberanía nacional. Cuarto, la financiación, diría. Es decir, normalmente no conozco a nadie, a ningún gobernante local, que haya dicho nunca que los gobiernos locales tienen mucho dinero. Siempre escucho lo contrario, ¿no? Los gobiernos locales no tienen dinero, no tienen recursos, no tienen posibilidades y tienen un punto de realidad. Es decir, los gobiernos locales tienen dificultades para emprender acciones no, como digamos, no tradicionales. Y eso cuesta porque hay que buscar recursos, hay que alinear la agenda local, hay que alinear los presupuestos. Esto tiene que ver también con el miedo al cambio y demás. Es decir, toda la política pública tiene que tener una mirada sobre la agenda, no vale una parte de la política pública.
Y en ese sentido, pues también esa parte cuesta. Y yo por último me quedaría con las personas. Eh, También en la primera parte del ciclo de la agenda empleamos mucho en formación, en generar capacidad. Pero generar capacidad para las personas que toman decisiones, normalmente los políticos, las políticas de nuestros territorios, pero también los equipos técnicos que luego la tienen que desarrollar. Es decir, tenemos que empoderar a ese conjunto del equipo público. Nosotros nos dedicamos mucho a la parte pública. Yo insisto mucho en que la agenda es más rica, es más completa, afecta a más actores. Nuestro trabajo tiene que ver mucho con la gobernanza local. Por tanto, las miradas casi siempre las dirigimos hacia los gobiernos locales. En ese sentido, ha sido un gran reto empoderar a los equipos, como decía, tanto los políticos como los técnicos. En esta fase estamos trabajando más con la sociedad civil, con un triángulo, que es FANSI, gobierno local socio y la sociedad civil del territorio. ¿Cómo hacemos que haya una alianza para que los jóvenes, por ejemplo, de los territorios sean los protagonistas de la agenda? Si cómo impulsamos un empoderamiento de los jóvenes que están muy alejados del tema del cambio climático, de la agenda, del género. Yo creo que ahí tenemos un reto, por lo menos en nuestro territorio, con los jóvenes, que es como lo sumamos a la causa, ¿no? Al reto de los ODS. Muchísimas gracias, Manuel. Nudos críticos que trascienden totalmente, como mencionas, son constantes que vemos en los gobiernos locales. Y Alejandra, un último mensaje que quieras compartirnos antes de que pasemos al cierre de la sesión. Gracias. Yo quisiera, o sea, si la gente se lleva estos dos mensajes, yo estaría más que complacida. Uno, el sector privado no llega solo a estos territorios. Hay que invitarlo y hay que invitarlo no desde la filantropía, sino desde la lógica de su negocio, porque esto es posible hacerlo. Es posible que tenga modelos productivos inclusivos que activen otras dinámicas territoriales. Segundo mensaje es, estos territorios pueden estar aislados en este momento de los nodos funcionales, ¿no? Pero tienen saberes, tienen conocimientos y hay que partir por reconocer esos valores para que realmente sobresalgan dentro de este modelo de mercado en el que nos movemos hoy en día. Y muchas gracias, Marina, por la invitación. Realmente un gusto tener esta conversación con Manuel. Muchísimas gracias, Alejandra y Manuel. Vamos a pasar a un cierre de la sesión, pero sin antes también quería mencionarles, agradecerles porque en todas estas sesiones, esta es la quinta, estuvimos revisando estas estrategias de cómo transformar los territorios y pasamos desde el hábitat residencial, la vivienda, el fortalecimiento de la comunidad, participación comunitaria, resiliencia, hablamos de la parte urbana y justamente esta última es el último para esta cadena de valor de cómo transformar los territorios. Este termina de dar justamente ese clic para armar esta cadena de valor alrededor de cómo poder transformar los territorios. Y en ese sentido quiero invitar a Mónica Telias de Mayo. Ella es parte de la coordinación territorial del programa para pequeñas localidades del Departamento de Gestión Urbana, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile, para ayudarnos a cerrar este ciclo de conferencias y agradecer a nuestros conferencistas. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a ambos expositores del día de hoy. Bueno, como palabras de cierre, la verdad es primero, en primera instancia, poder agradecer a la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda, UHPH, y también al Área de Asuntos Internacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, con los que en conjunto pudimos articular esta serie de videoconferencias, de 5 videoconferencias de gran nivel temático que robustece esta necesidad de trabajar articuladamente entre países y entre comunidades. Y para nosotros ha sido un lujo poder contar
con cada uno de los participantes que han podido exponer temáticas de tanta relevancia para nosotros como programa del Ministerio de Vivienda, que intervenimos territorios pequeños de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, también valorar la tremenda audiencia que hemos tenido en cada una de las instancias, de las 5 instancias, donde hemos tenido profesionales a lo largo de todo Chile participando, pero también profesionales y comunidad a lo largo del mundo, digamos, en el extranjero también conectados y participando en cada una de las sesiones, donde hemos bordeado las 250, 300 personas en cada oportunidad, lo que para nosotros es un gran logro. Y hemos estado conectados periódicamente cada 15 días desde el 30 de abril hasta el día de hoy, y mantener esa conectividad para nosotros ha sido sumamente importante y lo valoramos también en profundidad. Comentarles que en el marco de los 10 años, cumplimos 10 años como programa para pequeñas localidades este año, y en el marco de esa celebración es que quisimos potenciar de cierta manera la escala de intervención que nuestro programa tiene y las temáticas que se abordaron aquí, que recientemente las resumió Marina muy bien. Han robustecido esa conceptualización, los conceptos de los temas que nosotros abordamos en esa mirada, pero también nos han permitido ampliar esa visión y conocer experiencias no solo de Chile, sino que también de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de México, de Argentina, de Honduras y de España. Entonces también han enriquecido la manera en la que podemos empezar a remirar los territorios y la intervención que hacemos como programa a lo largo de todo Chile. Finalmente, agradecerte a ti, Marina, que has sido una gran anfitriona a cada una de las jornadas. Y que has podido guiar las conversaciones a lo largo de esta serie de webinars. Em, y que para nosotros ha sido un éxito rotundo, y estamos muy contentos y contentas de todos los resultados que hemos podido obtener de cada una de las conferencias. Agradecerle a todas y a todos los presentes, a quienes han participado, a quienes han estado tras de cámara, por decirlo de alguna manera, en la producción, en la articulación, en la coordinación con cada uno de los expositores, a cada uno y cada una de las expositores y expositoras que han enriquecido mucho el diálogo y las temáticas abordadas. Y eso, esperamos seguir contactados, somos parte de la red de UHPH, así que estamos disponibles también para futuras instancias de diálogo, de conversación, de lo que surja. Así que muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Y con eso damos la despedida a este ciclo de conferencias. Agradecemos, Manuel, desde la tarde. A ti te decimos buenas tardes, a todos los demás buenos días, parte de la región. En Chile también ya buenas tardes y que tengan un gran miércoles, un gran miércoles. Hasta pronto.